En representación del alcalde Luis Antonio Buendía Vázquez, les hago llegar un saludo muy especial y fraterno a ustedes. Traigo la voz de los más de 40.000 indígenas y colonos que habitamos el vasto territorio de Río Tambo, que abarca 4 cuencas, donde pues el 90% de las niñez sufren de anemia y desnutrición crónica, donde el 99% no cuenta con agua potable, donde el 90% no cuenta con energía eléctrica. Hay grandes brechas por cerrar en educación, en salud, en electrificación y en otros rubros como es saneamiento básico. Lo que nos trae aquí, señora ministra, es pues la situación que vive el país y el mundo entero. Y quiero hacer un brevísimo análisis a esta pandemia. Ha desnudado la verdadera y cruda realidad de nuestro país en salud, en educación, en valores. Gracias a esta pandemia, ustedes están acá y seguirán viniendo a visitar a los pueblos de nuestra provincia. Sin embargo, hay una gran brecha y falta poco para llegar a cumplir 200 años, pero pareciera como si recién hubiéramos nacido. Tanta brecha en educación, en salud, y eso no puede seguir pasando, señora ministra, señores congresistas. Quiero agradecer, por su intermedio, señora ministra, al presidente Martín Vizcarra por la dotación de los alimentos de primera necesidad a las comunidades nativas más alejadas de nuestro distrito. Ha llegado, pero quiero suplicarle también que ayúdanos, no solamente para combatir el hambre, sino también combatir la miseria, con nuevas estrategias que ayuden a mi pueblo a generar su propia economía, que sean autónomos y que no solamente depender de algunas ayudas sociales que nos da nuestro gobierno. Sin embargo, tenemos una ardua labor que debemos cumplir todos nosotros. Salir victoriosos de esta pandemia no solamente va a depender del gobierno central, regional, local, va a depender también de nosotros, de la población, de la familia, de cada persona. Porque haciendo un análisis, si construimos o compramos nuestros tanques de oxígenos por millares, pero si la población no toma conciencia del aislamiento social, de nada va a servir, compañeros. Hay una ardua labor de sensibilización a las familias, a las personas. Y, señora ministra, quiero hacer la entrega de un documento donde estipula algunos pedidos de nuestra gran nación asháninca, y espero que se haga trámite, que no solamente sea un simple recibido y luego las respuestas nunca llegan. Quiero solicitar a los 2 congresistas que hagan un seguimiento para poder cerrar brechas en cierto modo. Muchísimas gracias por su atención. Pasonque. Pasonque, hermano Isaías.